esta última obra? Bueno, gracias, René. Les quiero contar dos cosas. La primera es que cuando yo tenía 12 años, comencé a estudiar en el Instituto Pedagógico de Managua. Y los profesores, bueno, más bien estaba terminando el 6º grado en El Salvador Mendieta, y después del terremoto comencé en el Instituto Pedagógico de Managua. En ese rango de tiempo, entre 1972 y 1973, tuve la oportunidad de conocer a 2 autores nicaragüenses. No de conocerlos personalmente, sino de leer su obra. Y fueron de Fernando Silva, autor del Comandante de Fernando Silva y autor de Tierra y Agua, entre otros cuentos. Y cuando yo leí a Fernando Silva, yo quedé impresionado por la manera como él describía lugares que yo no conocía. Yo no conocía el río San Juan, yo no conocía el lago de Granada, y ellos entran en tantos detalles sobre ese paisaje nicaragüense que yo ignoraba. Entonces Fernando Silva, con su relato, yo se lo conté a don Fernando Silva años después, ahora él tiene 80 y pico de años, y el escritor no sabe las consecuencias que tienen otros sobre lo que ha escrito. Y me imagino que habrán cientos de lectores que quedaron emocionados, impresionados positivamente con lo que ese autor escribió o con lo que otros autores escribieron. Y esa es una de las razones por las cuales yo también dedico este libro a Fernando Silva. Dentro de las personas que dedico este libro está el doctor Fernando Silva, porque fue uno de los autores que, sin saber, cuando yo era un niño, con la obra que escribió, me influyó y me impresionó para interesarme en la literatura. El otro autor nicaragüense que conocí muchos años después es Lisandro Chávez Alfaro, cuando yo leí Los monos de San Telmo. Y yo me acuerdo, y lo estaba recordando casualmente hoy, que en 1984 yo viajaba de Moscú a Bulgaria en avión. Y resulta que Lisandro Chávez Alfaro estaba de embajador en Hungría. Entonces, en ese contexto de esos viajes, conocí a este escritor que en ese tiempo era diplomático, Lisandro Chávez Alfaro, autor de Los monos de San Telmo, y se lo dije a él que su obra me había impresionado y me había influenciado para ser lector. Es decir, lo primero que yo fui, René, fue lector, un lector persistente, un lector de cada semana un libro nuevo, cada semana un libro nuevo, cada mes un libro nuevo. Y además aprendí una maña, digamos así, o 2 mañas. La maña de rayar los libros, de marcar los libros, que es una maña que algunos dicen, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que rayes los libros? Bueno, yo los rayo. Cientos de libros de mi casa están rayados, aunque sean ediciones de lujo, están rayados y marcados, con anotaciones al margen, o con claves que solo uno entiende, rayados, subrayados, con notas. Y no necesariamente uso lápiz de grafito. Soy franco, uso lapicero. Yo uso lápices de colores, lo que tenga a mano uso, y tinta de cualquier tipo. Esa maña la aprendí desde chavalo. Y la otra maña, que también yo digo que si ustedes quieren aprender esas mañas, se les recomiendo, que es muy útil. Cuando termino de leer un libro, escribo en un párrafo lo que me quedó del libro. No le llamo resumen, porque no es necesariamente un resumen, es la impresión, es la sensación, es el sabor que te queda en la boca, en la imagen, en el corazón, esa sensación que te queda después de un libro leído. Si no lo escribís en el momento, se te olvida. Entonces, esas 2 mañas, la de rayar libros, marcar libros, y la de anotar en una libreta, y ahora en la computadora, un párrafo y una referencia de los libros que leo, para mí ha sido, digamos, de gran utilidad. Entonces, pero ahora vos me preguntás que por qué a Rubén Darío, porque no había escrito yo nada largo y serio sobre Rubén Darío, solo opiniones breves. Y esto no fue intencional. Cuando yo comencé a leer sobre Rubén Darío, fue en el año 2010. Y me refiero a leer con propósito de estudio. No a leer a Darío como leímos Azul
o como leímos prosas profanas, o como leímos cantos de vida y esperanza, o en la escuela, o aprender de los motivos del lobo, o Rupert, o lo que sea. No me refiero a esa lectura, me refiero a la lectura de Darío donde uno dice, quiero aprender de Darío. Esa decisión la tomé en el 2010. Y la tomé en el 2010 porque yo sabía que el centenario se aproximaba. Y yo me sentía que era un nicaragüense que leía y que escribía, pero que realmente me podía declarar ignorante de Rubén Darío. Y entonces yo digo, ¿cómo es posible que sepa poco de Rubén Darío? ¿Cómo es posible que Rubén Darío para mí sea un gran desconocido? Y yo digo, debo aprender, debo estudiar. Y organicé mi plan de estudio, de autoestudio, a partir del año 2010. Y lo comencé en Guatemala. Y la primera pregunta que me hice fue, ¿cómo vieron los guatemaltecos a Rubén Darío cuando llegó a Guatemala en abril de 1915? Esa fue la pregunta. Y entonces comencé a escarbar lo que escribieron de Darío, lo que opinaron de Darío, lo que dijeron, lo que dijo el presidente Fabio Cabrera de Darío, lo que escribió Miguel Ángel Asturias, único premio Nobel de Literatura de Centroamérica, sobre Darío. Y ahí comenzó el descubrimiento. Y me comencé a enterar de cosas que no sabía yo. Pero también me enteré de cosas que no sabían los demás. O sea, no solamente yo. Me di cuenta que esas cosas que descubría eran descubrimientos personales, aprendizajes personales que otros tampoco conocían. Y entonces, eso fue el 2010, 2011. La decisión de publicar un libro fue en el 2012, 2 años después, cuando ya había recorrido un camino de lectura, un camino de aprendizaje. Y lo hice porque me di cuenta que lo que estaba leyendo y lo que estaba descubriendo podía ser útil para otros, no solo para mí. Esa es la historia. Magnífico, que bien, que sea un ejemplo para todos los que estamos aquí presentes. Y justamente lo siguiente que quiero saber de parte tuya tiene relación con lo que acabas de decir, porque Gustavo Flaubert dijo que escribir es una manera de vivir, e incluso Vargas Llosa dijo que leer y escribir lo va a seguir haciendo hasta el fin de sus días, e incluso recientemente Mario Vargas Llosa, en conmemoración de sus 80 años, dijo que él nunca pensó que cuando comenzó a escribir alguien iba a pagar por eso. Él quería escribir porque sentía la necesidad de escribir. Así que, no sé, si vos comenzaste a escribir pensando de que algún día tu libro se iba a vender, o que ibas a ganar con eso, o que ibas a depender de tus libros para poder subsistir, desde el punto de vista como persona. Es decir, ¿qué pensás vos acerca de los senderos medios y qué pensás vos acerca sobre vos mismo? Bueno, les quiero decir que todavía no puedo subsistir de mis libros. Es decir, todavía no puedo subsistir de mis libros y no me interesa subsistir de mis libros. Pero sin lugar a dudas, tengo profundas satisfacciones cuando escribo. Y tengo grandes satisfacciones cuando comparto lo escrito. El conocimiento, cuando se comparte, enriquece. Entonces yo, por ejemplo, en este escenario que estoy aquí, que además digo las cosas con franqueza y las digo, si alguien las quiere usar, las usa, no son patrimonio mío. Si alguien quiere fotocopiar ese libro, fotocópielo. Los derechos de autor me tienen sin cuidado. Hay que respetarlo porque dice la ley, pero yo sé que en la práctica la gente lo fotocopia. De repente a alguien le gustan 3 páginas de la fotocopia. He encontrado mis libros, por ejemplo, Los Ocultos, fotocopiados en universidades, ya empacados y todo, o engargolados, encolochados. Es decir, y no me enojo con el muchacho que lo hizo o con los muchachos que lo hicieron, ¿verdad? Simplemente, si está ahí el conocimiento, utilícenlo. Si esa información que está ahí para algo les sirve, úsenla. No me importa. Ahora, si por eso yo voy a dejar de ganar o no ganar, no me interesa. Al final de cuentas, no leo para escribir, no leo para ganar, ni escribo para ganar, lo hago porque es una necesidad personal que surge. Y esa es mi actitud ante esto. Algunos amigos escritores dicen, qué barbaridad, esa es una herejía. ¿Cómo es posible si los derechos de autor, si nosotros que vivimos? Bueno, sí, pero la verdad, lo que yo sé y lo que yo transmito, de alguna forma es resultado de un aprendizaje social. Es decir, yo soy consecuencia de una sociedad que me ha enseñado cosas. Darío también es consecuencia de una sociedad. Algo había en León que influyó a Darío a lanzarse al mundo. Algo. Ese algo hay que descubrirlo, por ejemplo, en las bibliotecas de León.
Hay que descubrirlo en la Biblioteca Nacional, en la vieja biblioteca. Hay que descubrirlo en el profesor Felipe. Hay que descubrirlo en el coronel Félix Ramírez. Hay que descubrirlo en la mamá Bernarda. Hay que descubrirlo en Gavín. Es decir, ese montón de gente que estaba alrededor de Darío, pero no que le inyectaron a Darío la fuerza que Darío tuvo para innovar. Si esa gente no estaba alrededor de Darío, ¿dónde estaría Darío? No sería lo que es. Si Darío no se hubiera tropezado en el camino con Gavidia, Darío no hubiera descubierto el verso alejandrino francés que trasladó al español. Si Darío no hubiera tenido como padre de crianza a Félix Ramírez Madregil, el coronel Félix Ramírez, liberal, de ideas liberales, de pensamiento liberal, que organizaba tertulias en su casa de discusión política y literaria, y el niño Darío ahí viendo y escuchando a los más eruditos de León de aquel entonces y despertando inquietudes en su cabeza. Si Darío no hubiera tenido esa oportunidad, Darío no hubiera despertado esas luces que después despertó. Y si la mamá Bernarda no le hubiera mostrado el afecto que no tuvo de su padre, Darío no hubiera podido tener la fuerza moral y personal para levantarse a pesar de no tener padre. Entonces, digamos, no escribo para ganar. No escribo para ganar. La gran satisfacción personal es transmitir lo que aprendo. Muy bien, magnífico. Bien, Francisco. El libro, para todos los que no han leído, lo han visto, ¿verdad? Por lo menos en el índice, saben que consta de 111 artículos, 46 poemas, de ellos 34 pertenecen a Darío, 131 noticias que recogió él, ¿verdad? A través de su estudio, investigación, etcétera, dando un total de 288 piezas publicadas. Pero de todo esto, de todo este trabajo que tocó hacer para construir este libro, ¿qué fue lo más difícil? Bueno, mira, lo más difícil es encontrar la información porque es muy dispersa y está muy destruida. Les cuento cosas. Por ejemplo, llego a Guatemala, a la biblioteca de Guatemala, a la hemeroteca de Guatemala, y cuando uno pregunta, quiero una información de 1915, la gente se asusta. ¿Qué es eso? Porque ahí todo el mundo llega a buscar la información de los últimos 10 años, 20, 30. Pero 1915 hay que ir a los rincones de la biblioteca. Y cuando llegas a los rincones te encontrás que lo que hay son periódicos totalmente destruidos. Pedazos de periódicos, cuando los tocas se deshacen en la mano. Hay que pedirle permiso entonces a la directora que te permita acceder a esa información. Y para darte permiso tenés que llevar guantes de hule y mascarilla, porque ese periódico echa un polvito. Si alguien padece de asma, sale una crisis de asma. Yo, unos cuantos estornudos, ¿verdad? Porque afortunadamente no tengo asma, pero es decir, es un polvillo que está ahí. Entonces, lo que tenés que agarrar es pedazos de periódico y juntarlo con otros pedazos para completar la idea, la información que se va construyendo ahí. Y llegas a El Salvador y pasa lo mismo. Y llegas a Nicaragua y pasa lo mismo. El único país que tenía la información un poquito más ordenada es Costa Rica. Y eso, cuando uno ve esos escenarios, uno se da cuenta que los niveles de desarrollo humano institucionales de los países por eso son diferentes. Es decir, mientras en Costa Rica encontramos un sistema mucho más ordenado y limpio y una preservación de esa información un poquito mejor, uno encontraba que la realidad de El Salvador, de Nicaragua y Guatemala no es esa. Entonces, esas son las dificultades, digamos, cómo construir información vieja que el tiempo se está llevando, cómo reconstruirla, sistematizarla, escribirla. Eso fue un trabajo interesante. Y también encontrar gente que es amable en las oficinas, digamos, en los lugares, y hay gente que es malcriada, digamos, que piensa que te está haciendo un favor o que le tenés que rogar, y uno pues trata de ser amable para que no le nieguen el acceso a la información que uno está buscando. Y así son las dificultades, ¿verdad? Entonces, al final logramos sistematizar una muestra representativa que te da una visión de lo que Centroamérica dijo de Darío en el último año de su vida. Hay que entender que en 1915 no había radio todavía. Las primeras emisoras vienen en 1920, las primeras. O sea que la gente no oía radio, noticias por radio. Tampoco había televisión e internet
La única forma que la gente podía informarse es la prensa escrita, el texto. Y hay que agregar lo siguiente: ¿cuál era la población analfabeta de la época? El 70% eran analfabetos de Centroamérica. Es decir, no más del 30% de la población de Centroamérica tenía acceso a eso impreso. De tal forma, ¿cómo la gente se enteraba de Darío? Los que sabían leer y podían comprar el periódico, lo podían leer en los periódicos. Y los que no, a través de la bola, del comentario, de lo que la gente decía: mira, ahí está Darío, y entonces ya la gente se reunía y llegaba a verlo. Por eso es que en 1915, el 20 de abril del 15, en el Hotel Imperial en Guatemala, hay una multitud esperando afuera a Darío. ¿Cómo se enteró esa multitud? A través de la bola. Es decir, todo el mundo dice: mira, va a llegar Darío, porque ahí no se hace un Facebook, viene Rubén Darío, ya todo el mundo llega. No salió en Facebook ni salió en la televisión. Y en 1907, recuerden ustedes cuando Darío viene a Nicaragua en noviembre de 1907, después de 15 años de ausencia, la multitud que estaba en la Plaza de la República de aquel entonces, en la terminal del tren, era numerosa. Tan numerosa era que Darío no se pudo ir en vehículo, se fue cargado. Lo fueron cargando hasta el Gran Hotel, lo que es hoy el Gran Hotel, ¿verdad? Ese edificio que todavía está ahí del Instituto de Cultura. Desde la terminal del tren, que quedaba más o menos por donde está hoy el Paseo Solotlán, hasta fueron unas 3 cuadras, Darío cargado en la multitud. ¿Cómo se enteró la multitud que Darío llegaba? Porque vino gente de Esquipula, de Ticuantepe, de lo que era el crucero, o sea, toda la gente de Managua bajó en carreta, bajó en caballo, y las calles no había carretera, y todavía el tren no era tan funcional. 1907. Esa gente se enteró por lo que la gente decía, la gente comentaba, ¿verdad? Bueno, era una Managua que en aquel entonces apenas tenía 20.000 habitantes. Bien. Si bien es cierto, diferentes escritores latinoamericanos y en todos los idiomas han hablado sobre Darío, aquí tenemos también en Nicaragua bastantes, ¿verdad?, escritores como Eduardo Arellano, don Alberto Torres, Julio Valles Castillo. No sé si ellos han presentado la vida y obra de Rubén Darío completa, pero vos solamente fuiste parcial, porque el título de tu obra dice que fue el último año de Rubén Darío, lo que corresponde a enero de 1915 a marzo de 1916. ¿Por qué exactamente estas fechas específicas? Bueno, quiero decir que yo no soy un experto estudioso de Darío. Soy un escritor que ha hecho un estudio personal y que lo comparte. No estoy seguro si volveré a escribir otro libro de Darío otra vez. A lo mejor nunca más. Casualmente me lo preguntaron en la Universidad del Valle: ¿usted va a volver a escribir un libro de Rubén Darío? Yo le digo: no sé. A lo mejor no. O sea, no soy un experto dariano o un estudioso que se dedica al estudio de Darío. Soy un escritor que ha escrito novelas. He escrito novelas, 3 novelas, he escrito cuentos, he escrito ensayos. Y ahora escribo esto y comparto esto. A lo mejor escribo a otro. Pero no lo sé. No es mi propósito hacerlo. Hay otros que se dedican sistemáticamente a eso, como Julio Valle Castillo, por ejemplo, como Pablo Crowdy, por ejemplo, que prácticamente su enfoque es Rubén Darío. Él escribe sobre Rubén Darío, no escribe cuentos, no escribe novelas, se ha especializado como un experto dariano. Ahora, el último año, ¿por qué? Primero, porque la decisión de escribir o de investigar comienza en Guatemala, cuando Darío llega con la pregunta: ¿qué pensaron los guatemaltecos de Rubén Darío en abril de 1915? Por lo tanto, está ubicado en el último año. Pero después, el otro elemento fue de que el último año es el epílogo de la vida de Darío, es el cierre de Darío. Y ese cierre de Darío cierra así por ciertas circunstancias que la antecedieron. Y entonces, cada momento del fin está vinculado con una circunstancia del pasado. Yo soy yo y mi circunstancia, decía. Es decir, y la llegada, ¿por qué Darío llega a Guatemala? Tenés que remontarte al pasado. ¿Por qué Darío se casó con Rosario Murillo? Tenés que remontarte al pasado. ¿Por qué Darío no tenía una familia constituida? Tenés que remontarte al pasado. ¿Por qué Darío deja a Francisca Sánchez y al pequeño Huicho de 7 años en Barcelona?
tenés que remontarte al pasado. Es decir, cada circunstancia del fin de la vida de Darío está relacionada indisolublemente con un pasado. De tal forma que el último año de Darío es un referente cronológico que te lleva y te mueve al pasado y al futuro. Entonces, en ese sentido, podemos considerar a Darío como un ícono, un paradigma donde nosotros, ¿verdad?, podemos afianzar nuestra identidad nicaragüense, es decir, nuestra idiosincrasia, y además con quién a nivel universal podríamos compararlo. Mira, fíjate que Darío, en el caso de nicaragüense y centroamericano, no tiene comparación. Es decir, no hay forma de comparar quién es el otro Darío. Fíjate que el otro día la profesora fue a la conferencia allá al Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica y llegó un magistrado hondureño y se refirió a un comentario de su padre, que había sido ministro de Relaciones Exteriores de Honduras y estudioso de Rubén Darío. Y dice que este funcionario llega a una conferencia latinoamericana en los años 60 y entonces los literatos, los intelectuales latinoamericanos que estaban ahí dicen, ¿y Centroamérica no volvió a deslumbrar?